Bueno, espacio para analizarnos. Para eso está la licenciada Desiree Bideman. Venimos tratando distintos temas, desde el bullying, la última vez las situaciones de miedo, de pánico y de ansiedad. Un tema que quedó no totalmente desarrollado, por eso Desiree nuevamente nos va a hablar acerca de esta problemática que cada vez está ganando más terreno en el ámbito social, por un sinnúmero de factores, indudablemente. Para eso está ella con nosotros y le vamos a consultar. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, partiendo de la base de que hablabas de que esto tiene una multiplicidad de factores, en realidad cuando hablamos específicamente hoy queríamos abordar las crisis de pánico, ¿sí? Que por ahí quedó colgado la última vez. Faltó como explicar un poco más. ¿Qué es el pánico en realidad? Que muchas veces uno se confunde con el miedo. Habíamos hablado del miedo, que tenía más que ver con este instinto de supervivencia nuestro, sí, que tenemos todos, es una emoción y es indispensable para nuestra supervivencia diaria. Entonces, por más de que pensemos que en realidad es malo, en realidad es algo que nos ayuda a vivir, ¿sí? Por otro lado, tenemos estos conceptos generales, repasando un poquito lo que hablamos la otra vez. Hablamos de la ansiedad y respecto de la ansiedad tiene más que ver con pensamientos, proyecciones que tienen que ver con el futuro y generalmente no son positivas, ¿sí? Y por otro lado, si entramos en un bucle entre el miedo y que son más emocional, más de carácter emocional, y los pensamientos, ¿sí? Referido a la ansiedad, sobrepensamos las cosas, imaginamos situaciones que muchas veces no suceden, en algún momento empezamos a tener algún tipo de actividad, de activación en el cuerpo, ¿sí? Corporal, de sensaciones corporales, que por ahí nos puede faltar el aire, nos pueden sudar las manos, ¿Esto puede pasar a cualquier edad o más en el adulto mayor? Esto en realidad puede ocurrir en cualquier momento de la vida, a cualquier persona. ¿Y uno tiene que tener alguna patología de base, alguna cuestión neurológica o no necesariamente? No necesariamente. Esto puede ocurrirle a cualquier persona, pero sí, por supuesto, que tienen que ver la historia personal de cada uno, los mecanismos, de alguna forma, de cómo manejan o afrontan la ansiedad o cómo fueron aprendidos en la historia familiar, las posibles traumatizaciones previas, por ejemplo, situaciones traumáticas que la persona pueda haber tenido. ¿Sí? Claro, es muy común a veces que de las personas que pasan por un siniestro vial, por ejemplo, ¿puede ser? Sí, bueno, eso es, por ejemplo, ya es una activación grande. Pueden haber miedos como muy más chicos, menos significativos, que terminen después quizás con otro tipo de situaciones, generando, si lo juntamos con la ansiedad, de esta proyección de pensar situaciones negativas o pensamientos negativos, o pensamientos respecto a determinado tema, y bueno, cuando no se puede procesar bien es donde puede aparecer una crisis de pánico. Y una de las características es que tiene como un pico de intensidad muy grande y en la cual muchas veces la persona piensa y siente en el cuerpo que realmente se va a morir. Claro, y puede ser que muchos dicen: esta persona tiene un trauma. Este es el concepto vulgar que uno utiliza como para caracterizar una actitud poco común, o que no puede resolver, o que pasa de la risa al llanto por nada, pareciera. ¿Tiene que ver un poco con eso? Bueno, ¿o no? Generalmente, por supuesto que una crisis de pánico no aparece de la nada, aunque la gente así lo manifiesta. Cuando la persona viene a comentarte lo que le pasa, generalmente lo identifica como: me apareció esto, no sé qué es, y bueno, primero van al médico. Claro, y puede ser que también uno somatice con el cuerpo, a partir de ahí tengamos a veces alergia, irrupciones en la piel, ese tipo de cosas, porque hay una cuestión psicológica que no estamos tratando. No, bueno, estas son cuestiones por ahí para un tema completamente aparte, que tienen que ver con las cuestiones de alergia, de somatizaciones más específicas. Pero sí podemos hablar de que hay una activación del cuerpo, ¿sí? Hay síntomas físicos que se presentan en las activaciones cuando hay ansiedad muy alta o crisis de pánico, ¿sí? Entonces, podemos hablar, hay diversas cosas que por ahí se le pueden prestar atención, pero una de ellas puede ser la sensación de ahogo, falta de aire, la sensación de opresión en el pecho, una sensación muy marcada esa, la sensación de palpitaciones, como el corazón que se desboca,
transpiración en las manos, sentir que se te entumecen las manos o que se te duerme algún miembro, por ejemplo, Claro. las manos, los pies o las piernas o los brazos, sentir que la cabeza está como pesada o embotada, mareada, ¿sí? Son hay todos síntomas, digamos. síntomas, sí, por Ujú. supuesto, entre algunos, Claro. ¿no? Y Hay no personas que sienten malestar en el estómago, Claro. o a veces necesitan ir al baño, otras personas necesitan salir a correr a veces, Claro, sí, o como descargar. o se desmayan, incluso llegan al Claro. desmayo. Y eso no siempre Tiemblan. tiene que ser trabajado con medicación. En realidad, ¿se necesita terapia? Claro, bueno, la medicación muchas veces es necesaria y va a ser indicada en todo caso, o ya sea, inicialmente, ¿qué sucede? El primero que llega con este tipo de consultas es el médico. Claro. ¿Por qué? Porque la activación es tan alta a nivel del cuerpo y el pensamiento es la sensación de uno no va a sobrevivir a ese estado y bueno, después pasa. Entonces muchas Es muy veces recurrente. terminan en el médico clínico Claro. primero. ¿Es muy recurrente en consultorio este tipo de casos? ¿Lo estás notando cada vez más? Sí, hay una recurrencia últimamente y como hablábamos tiene que ver con la multiplicidad de factores, ¿no es cierto? Uno de ellos tiene que ver con el ámbito social, nosotros venimos de la pandemia, de este periodo Claro. post-pandemia que estamos Sí, teniendo. sí, sí. Nosotros veníamos de una carrera, digo yo, a seguir, de la vida de una manera, con un ritmo, y automáticamente empieza la pandemia corta y nos obliga a ralentizar todo nuestro ritmo de vida, con nuestras obligaciones también, y con nuestras responsabilidades y reparación de un montón de situaciones que para mucha gente fue beneficioso, por supuesto. que habíamos hablado muchas veces. Entonces, otra de las cuestiones que aparece ahora es que esto se empieza a activar nuevamente al ritmo de la vida, digamos, que muchas veces no tiene nada que ver con el ritmo personal de la gente, y bueno, las demandas a veces exceden la capacidad de algunas personas o de los individuos de poder hacerle frente a los distintos problemas que van surgiendo, ¿sí? Y ahí es donde pueden aparecer determinados síntomas, como decimos, la ansiedad viene de antes, Claro. seguramente, pero esta sobreadaptación que se nos pide también se empieza a notar ahora. Ahora deciré, la persona que no tiene síntomas o por lo menos no los observa, ¿puede tener una consulta a solo efecto de decir dónde estoy parado, qué me está pasando, quizás tengo una cuestión por resolver y no me estoy dando cuenta? Sí. ¿El profesional puede descifrar lo que está pasando? Sí, creo que también es importante, observarse, es la invitación siempre poder observarse, poder hacer una evaluación de cómo estoy viviendo, cuáles son mis factores que me puedan generar o no una mayor ansiedad o un mayor estrés en la vida, que yo sienta que a lo mejor no pueda estar afrontando de la manera que se espera que yo afronte, pero por supuesto que las consultas siempre están abiertas, pero como digo, generalmente son primero los médicos clínicos los que reciben estos casos. Claro. Y después son ellos incluso los que ya, habiendo descartado o ya por conocimiento más o menos de las situaciones, por experiencia, suelen hacer las derivaciones al profesional o psiquiatra, inicialmente depende de la gravedad del caso, o al psicólogo en el caso de que Claro. quizás el nivel de activación de los síntomas no sea tan alto. Te pregunto esto porque he notado muchas veces con personas que, por ejemplo, tienen una actitud defensiva, a tal punto de que ya no tiene mucha lógica defender su postura sobre algo X. Pero sin embargo no se dan cuenta que tienen ese comportamiento. Yo digo, sos muy defensivo, en realidad no es el... No, pero ellos creen que no es así. Yo digo, hasta individualmente podemos pasar por algo sin no darnos cuenta que tenemos una cuestión ahí por resolver. Entonces no está de más pedir una evaluación a ver qué tan cuerdo estoy. Nah. Bueno, evaluación, que no lo categoría como evaluación, Sí. pero sí es cierto que esto es un tema muy interesante también, que tiene que ver con las distorsiones cognitivas. Y que en algún punto cuando nosotros polarizamos nuestra opinión o nuestro punto de vista, un punto en el cual no podemos ceder ante la opinión del otro o ante Claro. lo que el otro piensa, primero no respetamos su derecho a la Bueno, eso es muy expresión. común, sí, pero bueno, no está de Sí, más sí. decirlo, ¿no? Y segundo, por otro lado, también tenemos esta situación de que tampoco no generamos nada nuevo. Claro. No termina siendo una conversación, ¿no? Sino una exposición Ujú. de algún punto. Bueno, deciré, para el próximo martes tengo un tema muy interesante que tiene que ver con el consumo, el consumo de estupefacientes y bueno, de hecho hoy el Observatorio Provincial de Drogas calificó como zonas problemáticas la ciudad del Dorado, Oberá y Posadas.
llama mucho la atención que Iguazú esté al margen de este diagnóstico, pero bueno, es un tema muy interesante, pues cada vez se consume más. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre este tema porque esto es nuevo, este centro que abrieron es nuevo, me parece muy importante porque es como una instancia previa a judicialización de los casos, ya empezando a pensar realmente en el tratamiento como una enfermedad de la problemática que nos acerca más a la salud y no tanto a la penalización de, y de la cantidad de padres, familias que hoy tienen el consumo instalado en sus hogares y no lo saben tratar. Sí, sí, además que bueno, nos brinda quizás, o es bien usado, ¿no? Por supuesto, un recurso más a la comunidad para poder empezar a trabajar estas cuestiones que generan un montón de problemas sociales. Incluso al adicto. Inclusive, sí, es para eso. Así muy bien, gracias Desiree. De nada. Nos vemos después de la pausa, tenemos mucho más para contarles. Breve corte.